Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar otra vez con Mónica Redondo, periodista del Confidencial. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Tengo el placer de volver a contar con Juanjo Fernández, analista de defensa. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas. En- Fenomenal. Encantado de volverte a tener otra vez. Y también tengo el placer de contar por primera vez con Constanza Pérez, que ahora mismo es corresponsal de guerra y estás en Kramatorsk. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Nada, gracias a ti porque demasiado, además de que estás allí, que te puedas conectar. Y bueno, vamos a hablar sobre la guerra de Ucrania, la actualidad. También vamos a tener en cuenta muchísimo los puntos de vista de Mónica, que acaba de estar recientemente allí, y Constancia, que se encuentra allí. Y bueno, quería empezar preguntándole a Juanjo, ¿en qué momento crees que se encuentra la contraofensiva? Pues en la contraofensiva la veo en un momento bastante complicado, ¿no? Yo como que ha perdido fuelle, como que la resistencia era más de la esperada o sobre todo, lo que yo creo que es que ha sido un poco precipitada en el sentido de que no tenían todo el material necesario preparado. Lo que ocurre es que Zelensky, los ucranianos se encuentran con un dilema y es que el tiempo creo que ahora corre en su contra. Necesitan hacer cosas, necesitan hacer algo, necesitan realizar movimientos y mantener la iniciativa. Eso hace que la guerra, se siga hablando de la guerra. Lo peor para ellos, corregidme vosotras, que lo habéis vivido más de cerca, creo que lo peor para los ucranianos es que en Occidente la gente se olvide de la guerra, que deje de estar en las portadas de los periódicos o de salir en los telediarios, porque es que entonces, sin ese apoyo popular, digamos, o de la opinión pública, la ayuda va a ser más complicado que les llegue y para ellos es fundamental. Entonces, se han mezclado ambas cosas, ¿no? Un poco la precipitación, la necesidad de hacer algo, de tomar esa iniciativa, esa falta de quizá de tener todos los recursos al completo y yo creo que el tema está un poco estancado, pero en esto tampoco se puede uno fiar, ¿eh? Porque todo pueden ser movimientos de tanteo en determinadas zonas, en unas partes del frente, además en unas muy concretas, y luego, por ejemplo, hay otra parte que a mí me mosquea, igual la que estás allí ahora, tú que estás allí ahora, Constanza, veo el frente norte demasiado tranquilo. O sea, toda la zona de Kharkov demasiado tranquilo. Y no sé, eso también me mosquea un poco. Constanza. A ver, sí es cierto que como Kharkiv fue al principio de cuando inició la guerra, que ya va a ser este mes de agosto 1 año y medio, fueron uno de los puntos más importantes llegar a Kharkiv. En cambio, ahora es intentar mantener la parte sur, mantener la parte de los puertos. Es donde yo veo que la ofensiva es donde más se están centrando, que es sobre todo intentar recuperar Mariupol. Y es donde la semana pasada precisamente lograron recuperar una localidad que está pertenece a Donetsk, entre Donetsk y Zaporilla. Aquí en la zona en la que yo estoy, que es cerca de Bakhmut, también está habiendo avances, pero la verdad es que son muy lentos. Yo, por ejemplo, esta semana, por el viernes, tuve la oportunidad también de hablar con un comandante y es lo que nos dicen. A ver, Rusia lleva desde el otoño pasado preparándose con trincheras antitanques, minando, se estaban preparando precisamente para la ofensiva. La ayuda, yo creo, yo he estado en diferentes momentos, me fui en febrero, he vuelto ahora en julio y yo creo que la ayuda llegó muy tarde en febrero, porque es que en lo que es el invierno Rusia avanzó mucho y la ayuda de Occidente llegó ya en primavera. Luego se complicó por la situación del terreno, por las lluvias, porque no podían pasar tampoco la artillería pesada. Todo eso también le ha dado tiempo al ejército ruso a reforzar lo que son sus líneas defensivas. Y aparte también hay que tomar en cuenta de que el ejército ruso es superior al ejército ucraniano. Otra parte que me decía el comandante este que entrevisté es eso, que al final muchos de los nuevos elementos que están ahora participando en esta guerra eran civiles hace poco tiempo y los han tenido que preparar en muy poco tiempo y aquí lo que necesitan es que los
soldados, los elementos sean efectivos. Entonces, cuando una persona hace un mes era un civil, va a ser más complicado de que pueda ser efectivo en el terreno. Entonces, creo que son algunos de los factores que están haciendo que esta ofensiva sea más lenta, pero en general también son positivos, y lo que también yo creo que les motiva y hace que vayan avanzando, como a mí me han dicho, es que no tienen otra opción, no tienen otra salida que la de avanzar. Y yo creo que es lo que también les motiva, aparte de que están teniendo un líder como Zelensky, que por ejemplo este fin de semana también estuvo visitando toda esta zona, estuvo aquí en Kramatorsk, en Sloviansk, e intenta también motivar, intentan premiar, yo he visto también como los equipos de comunicación de Zelensky todos los días están viendo los comandantes, los soldados, de qué batallones están teniendo avances para reconocerlos en el informe que hace todas las noches. Y lo que ellos tienen es la motivación, básicamente, pero sí, esto está yendo más lento, pero precisamente por eso, porque el ejército ruso ha tenido desde otoño para reforzar las líneas defensivas. Mónica. Una de las cosas, o sea, bueno, yo también cuando yo estuve allí, o sea, o sea, que me sucedió lo mismo cuando yo hablaba con los militares, por mucho que sí que admiten que quizá han ido un poquito más lentos de lo que tenían en mente, siempre hay una visión súper positiva, y una de las cosas que dicen va un poco muy a favor de lo que Zelensky dijo hace unos meses, que dijo: esto no es una película de Hollywood, ¿no? Esto no es algo que vayamos a hacer así, pam, 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 y ya está. Entonces, como que la gente sí, por un lado, lógicamente les gustaría ir muchísimo más rápidos, pero por el otro lado también son muy conscientes de la situación en la que están, ¿no? Lo de los campos minados, estas líneas defensivas que son brutales. Y luego, como un detalle más, justamente hace una semana unos funcionarios de Estados Unidos hablaron con el New York Times, y lo que le dijeron es que precisamente en este momento estaba a punto de empezar uno de los impulsos más fuertes, ¿no? Y lo argumentaban diciendo que una mayoría de los soldados que han sido, o sea, que vienen de los países de la Unión Europea, que les han entrenado a tope, ahora mismo ya están llegando, que eso es algo que hasta ahora que no tenían, ¿no? Y también es cierto que una cosa buena es que han ido lentos, pero o sea, una parte súper importante del armamento, de los tanques y de un montón de armas más, todavía no lo han utilizado, con lo cual tienen un poquito como ese as en la manga, ¿no? De que todavía no han puesto toda la carne en el asador, ¿no? Con lo cual sí que decían, ¿no? Vale, sí ha ido lento, pero ahora sí que viene este impulso. Esto, como todo, habrá que verlo, porque de nuevo no es tan fácil, esto no es una película de Hollywood, y sí que es cierto que todo el mundo está como súper insistente, ¿no? De venga, que pase ya, y eso como que al final es como este bucle, ¿no? De que todo el rato todo el mundo está como esperando como agua de mayo este súper avance como el que vivimos en Kharkiv en septiembre del año pasado, y eso ahora mismo es complicado porque el frente ha cambiado mucho, ¿no? Es muy distinto todo. Eso que acaba de comentar Mónica me parece muy relevante. Eh, quizás nos esperábamos precisamente que esto iba a ser como el avance fulgurante este del frente norte de la zona de Kharkiv, o incluso la recuperación de Jersón, donde ahí lo que ocurrió en realidad fue un desmoronamiento de unas líneas rusas extendidas al máximo y sin preparación defensiva en profundidad, que es una diferencia importantísima frente a lo que hay ahora. A más todavía, tanto los rusos como los ucranianos saben que Melitopol es la clave de la guerra. Es la clave, Melitopol. Tomada Melitopol, las comunicaciones con Crimea están cortadas. Me da igual Melitopol que Mariupol. Digo Melitopol porque es el nudo de comunicaciones y quizá incluso más cercano. Mariupol lo veo como digamos, más triunfo propolítico, ¿no? Por el significado que tiene la propia
la propia ciudad. Entonces, los rusos, de haber preparado una defensa férrea, la han preparado ahí, porque es donde saben que se juegan la guerra. Luego, es el sitio donde los ucranianos necesariamente van a tenerlo más complicado. Aún así, efectivamente, están teniendo avances pequeños, pero lo que no debemos esperar, creo, es, a ver, salvo que haya un desmoronamiento ruso motivado por un problema político, yo que sé, que vuelva a suceder un episodio como lo de Wagner y que haya una disidencia que rompa, digamos, el férreo control del establishment político, salvo que eso ocurra y las tropas digan hasta aquí hemos llegado, se acabó, salvo que eso ocurra, no va a ser un paseo militar en absoluto. No sé si queréis añadir algo más a lo que ha dicho Juanjo. Bueno, yo quisiera también añadir que también otra parte importante, a mí me tocó la primera Navidad del primer año nuevo aquí y yo me acuerdo que mucha información que llegaba es de empresas alemanas, etcétera, que estaban haciendo armamento para Ucrania y que iban a entregar en enero de 2024. Por tanto, ya estaba claro en enero que la guerra iba para largo, que este año va a continuar la guerra y el año que viene posiblemente al final del día, yo aquí lo que estoy viviendo es que la gente pobre, la gente mayor, la gente que no tiene recursos, la gente que no tiene a dónde irse, son los que realmente están sufriendo las consecuencias de la guerra, porque gran parte de los empresarios, de la gente más pudiente son los que se han ido, otros sí están volviendo dentro de lo que cabe, pero que también hay que ver que hay un negocio aquí atrás, también por parte de las potencias de Estados Unidos y también de potencias europeas que están construyendo y entregando armamento a Ucrania. Entonces, también esto va más allá de lo que a lo mejor nosotros podamos saber de los acuerdos que hay en un futuro y mientras que esto siga así y lo sigan viendo como un negocio, yo no veo que tenga fin, en mi opinión. Sí, a ver, yo sí estoy de acuerdo contigo. A ver, siempre, todas las guerras yo creo que son así. En todas las guerras, el que menos recursos tiene es el que más sufre, porque ni se puede ir, ni puede afrontar las penalidades con la comodidad o tranquilidad de otra gente. A ver, tú te vas por la costa del Mediterráneo, me imagino que en otras es igual, porque he estado, y ves un montón de coches ucranianos y coches buenos. Es decir, esto es así. Antes eran rusos, ahora rusos se ven menos, ¿no? Esto es así. Yo creo que Ucrania, en este sentido de que la guerra se alarga, y estoy de acuerdo en que va para largo, pero hay un deadline que puede estar en las elecciones norteamericanas. Y yo creo que antes, o sea, antes que arriesgarse a un susto o que pase cualquier cosa en unas elecciones americanas donde vete a saber qué pasará, que busquen tener alguna acción decisiva que les permita sentarse en una mesa de negociaciones con cierta ventaja. Yo sobre esto, cuando yo estuve allí, yo lo hablé con alguna gente de cómo veis el final de la guerra si las cosas no avanzan al ritmo que os esperáis, ¿no? Y yo creo que todo el mundo, al menos con la gente con la que yo hablé, ¿no? Sí que dejaba bastante claro que la única victoria en este momento es la militar. Y una de las cosas que decían es, quizá en otro punto del conflicto, o sea, desde 2014 hasta ahora mismo, quizás sí pudimos habernos sentado en la mesa e intentar llegar a un acuerdo, pero ahora mismo ellos ven que es como demasiado tarde porque el miedo que tienen es, vale, tú imagínate que llegamos a un acuerdo en el que decimos, mira, hay un alto al fuego y los territorios estos, los que sean, se quedan bajo el control ruso. Lo que dicen es, claro, el problema es que la única garantía que podemos tener de seguridad son acuerdos internacionales, ¿no? De Rusia firma un acuerdo en el que dice que no la va a liar más. Bueno, pero es que si algo nos ha demostrado Rusia es que no siempre cumple con estos acuerdos y lo que me comentaban es que, vale, quizá en ese momento tenemos un alto al fuego, genialísimo, pero es que quizá en 10 años volvemos a estar como estamos ahora mismo, con lo cual
decían que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Que decían, o es una victoria militar o no es, ¿no? Esto, lógicamente, las cosas pueden cambiar muchísimo en los próximos 6 meses y que de repente, pues una negociación sea viable, ¿no? Pero al menos con la gente con la que yo hablé, no, o sea, sí era como que decían además, como Zelensky haga eso, que por el momento él ya ha dicho que no lo va a hacer, ¿no? Pero si por un momento cambia, decían, se monta aquí una revolución, como diciendo, no, hombre, ¿no? Que no llevamos 1 año y medio de guerra para que ahora digamos, bueno, venga, ten esto. Sí, sí, a ver, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y de hecho esa percepción, a ver, estaba hablando, recuerdo algún programa que hice con Televisión Española en que hablaba con ucranianos, ucranianas que estaban, claro, allí y tal, y bueno, o sea, el lenguaje que empleaban y lo que te contaban, o sea, esto que estás diciendo era hipermoderado para lo que decían, o sea, es que hablaban de aplastar a Rusia, bueno, o sea, en unos términos que decían, bueno, yo decía, pero madre mía, vosotros, o sea, decía, hay que tomar Moscú, vamos. Bueno, o sea, de ahí, sí, pero hablaban en esos términos, y es verdad que están convencidos de la victoria militar. Y precisamente el problema de esta guerra yo creo que es porque ambos bandos, o sea, no se llega a un acuerdo porque ambos bandos están convencidos de que tienen la capacidad de obtener una victoria militar. Es así, está clarísimo. Y para Ucrania, ahora mismo, después de haber sido invadida, el volver a una posición en la que pierda territorio es inadmisible. Pero claro, para Rusia, llegar a un acuerdo en el cual les coloque como mínimo, en el mejor caso, en la casilla de salida, ¿en qué papel queda Putin? O sea, y, claro, con todo esto, envolvámonos, o sea, yo sigo pensando en que las elecciones norteamericanas pueden ser críticas. O sea, todos sabemos, o sea, si Trump, imaginemos, ¿no? Que llega al poder, es que pueden cambiar muchas cosas. Que puede decidir cortar la ayuda militar a Ucrania. No lo sabemos. Es decir, ahí hay unas incógnitas que introducen en la ecuación esta de la guerra unas variables. Yo tengo dicho por ahí, y yo creo que incluso lo tengo escrito en algún sitio, que la guerra es una ecuación matemática cuyo resultado es muy fácil de calcular si no fuera porque permanentemente se están introduciendo nuevas variables en la ecuación. Con lo cual, continuamente va cambiando y por tanto nunca sabrás, pero es como una ecuación matemática. Y la variable política americana es importante. Por eso, para mí, yo sigo pensando que una fecha marcada en el calendario son las elecciones norteamericanas. Y eso puede influir bastante, bastante. Pero bueno, ahí está. No sé, Constanza, ¿tú qué opinas que lo ves más de cerca desde el terreno? No, sí, yo también me queda claro que las elecciones de Estados Unidos van a ser determinantes, sobre todo por el apoyo constante que está haciendo Estados Unidos de entregar armamento, de entregar, todas las ayudas que está haciendo. Pero yo creo que otro factor también es la percepción o la comunicación que se ha creado en torno también a Europa de Ucrania es la víctima o hay que ayudar a Ucrania y hay que ayudar a Ucrania, tanto si se sientan a negociar como porque lo que decíais también Mónica y Juanjo es verdad, o sea, al final Ucrania tiene que jugar con sus cartas que si logra, cuanto más logros obtenga y más debilite a Rusia, va a poder jugar mejor sus cartas cuando se sienten a negociar, porque sinceramente yo creo que la guerra es que si no podría ir para largo, de años, porque avanza Ucrania 2 kilómetros, pero luego Rusia se mantiene y al mes siguiente también avanza. Entonces, yo creo que en lo que es el terreno es muy complicado, porque Ucrania todavía sigue necesitando más ayuda de armamento. Entonces, yo la única solución que veo al fin es que todos se sienten en la mesa y que lleguen a un acuerdo. Pero sí es cierto que si Ucrania y para que Rusia tenga que ceder un poco. Pero también la percepción que se ha creado con los medios en el tema de comunicación en Europa es lo que también Zelensky con lo que está jugando. Dice,
lo hemos escuchado, como decía, es que no está en juego solo Ucrania, no está en juego solo sus principios, sus valores, sino también estamos parando al enemigo para que ataque a Europa. Otro tema que también tocaba que me ha parecido muy interesante es que también lo que decís, Ucrania por supuesto va a buscar garantías y lo está haciendo porque sabe que la única forma es la OTAN. Ya en su día Ucrania entregó las armas nucleares, se suponía que le iban a dar garantías y en 2014 se quedaron solos hasta ahora que se les está apoyando en esta gran invasión de hace ya casi año y medio, que es cuando más apoyo está recibiendo. Entonces, por supuesto, Zelensky tiene claro que la única manera de garantías es con que siga entrar en la OTAN. Yo creo que ya no le sirve ningún acuerdo entre Europa o entre Estados Unidos, y más por lo que decías de esa inestabilidad de que no sabemos o existe esa posibilidad de que Trump también vuelva a llegar, porque es que ya no me quiero salir mucho del tema, pero sabemos también que Rusia ha intentado incidir en las elecciones de Estados Unidos y ahora lo va a volver a hacer. Entonces creo que esto va mucho más allá y es más complicado. Yo la única forma que veo es que esto va a terminar en un acuerdo entre Estados Unidos, entre Europa, entre Rusia, China. Y ahí va a estar, yo creo que ahí está el futuro de Ucrania. Sí, puede ser. Claro, también os quería preguntar, ¿qué valoración haces de estos ataques con drones que están haciendo a la capital de Rusia, Moscú? Y un poco también, claro, Rusia le paga esos ataques a Ucrania con ataques a la población, lamentablemente. Contadme un poco qué os parece por una parte y la otra. Hoy estaba hablando con una de las amigas que hice en Zaporilla y ella me decía, ¿no? Como a ver, oficialmente, obviamente, Ucrania no ha dicho que han sido ellos, ¿no? Pero entre la población de alguna manera como que, bueno, como que intuyen que han sido ellos y dicen, está muy bien porque por un lado es la forma en la que Rusia también viva en primera persona, entre comillas, lo que es una guerra, ¿no? Y estos ataques hacia, bueno, en contra de la población, que es lo que Rusia hace, ¿no? Pero por otro lado, decía, está muy bien esto y pues no lo veo mal, pero por el otro lado, esto significa que estamos ahora mismo esperando a ver dónde nos van a atacar muy fuertemente, ¿no? Que se podría como decir que es este ataque que ha habido hoy en la ciudad de Zelensky, ¿no? Entonces, pues ella como que me comentaba este 50-50, ¿no? Que por un lado también como tienen este sentimiento del que hablabas, ¿no, Juanjo? De este odio, ¿no? De hay que acabar con Rusia y de todo, pues cuando Rusia es atacada, por un lado les gusta muchísimo, pero por el otro lado dicen, ojo, que ahora viene la cara de esto, ¿no? Y sí que, al menos con esta amiga era lo que me comentaba. A Sí, mí, sinceramente, me inquieta en el sentido de que estos ataques que obviamente oficialmente Ucrania no puede reconocer, le dé más armas a Putin de decir es que Ucrania es mala, veis como si es mala, ves como yo tengo razón para hacer lo que estoy haciendo. Total. A mí, sinceramente, ese es el me tema. inquieta porque puede dar más poder a Putin. Lo del tema de los sabotajes que hacen, que a mí me han dicho no oficialmente los comandantes que se están llevando a cabo, que ellos son los primeros que mandan sus drones y obviamente, bueno, eso sí se sabe que están disparando donde tienen el armamento, eh, pero claro, ya que vayan contra la población civil, a mí sí me inquieta. Sí me inquieta porque le dan armas a Putin y porque también hay condiciones en las que Zelensky ha aceptado la ayuda europea, la ayuda de Estados Unidos. Y claro, ahora también Estados Unidos ha dado bombas de racimo. O sea, a mí me inquieta esta situación y me gusta más la postura de estamos defendiéndonos a ya atacar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí me tocó en diciembre que había una abuelita en Bakhmut que su nieto estaba en el ejército ruso y el nieto le tocó atacar a Bakhmut y el nieto intentó contactar con su abuela para que se fuera de ahí,
pero los que estaban en Bakhmut tenían la televisión rusa y pensaban que los propios ucranianos eran los que lo estaban atacando. Y el nieto diciéndole, abuela, no quiero hacerlo, yo no quiero porque sé que tú estás ahí y que lo que yo haga te, te puedo perder. Entonces yo creo que también hay conciencia un poco en algunas partes de Rusia, o sea, ya ellos también hay conciencia en Rusia de que no está bien lo que están haciendo. Entonces, no sé, yo creo que a mí sí me inquieta un poco lo que ha pasado en Moscú. Sí, sí entiendo la parte de destrocen donde tengan armamento, donde tengan almacenes, pero ya que se vayan a ciudades, creo que ya le quita más sentido a esta situación. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho las dos. Yo también estoy, vamos, estoy convencido de que tiene un efecto lo que decía Constanza, es un efecto contraproducente pensando en términos ucranianos, porque a Putin esto le da, estos ataques le da pie a presentar a Ucrania como el enemigo. Hay que tener en cuenta que la información en Rusia está absolutamente controlada, el mensaje es el que se dice, o sea, esto me lo ha contado mi gente que estaba allí, que está allí, en Moscú, o sea, allí no puedes estar en un bar hablando de la guerra, porque te oyen y como te oigan algo que pueda parecer contrario a la guerra o contrario a lo que está haciendo las tropas rusas, no sé si me dijeron 18 meses de cárcel. O sea, en esos términos. Entonces, todo está férreamente controlado. Entonces, todo esto, esos ataques son, para, digamos, el aparato propagandístico ruso, es la prueba de presentar a la población como el enemigo, al que tal, apoyado por el occidente malvado, que es el discurso que se está vendiendo a la población rusa. Yo creo que esto debería pesar mucho en la inteligencia ucraniana y creo que es un error hacer ataques indiscriminados a la población civil. Otra cosa es que quieran hacer ataques a objetivos militares y, claro, atacar a 400 kilómetros con un dron, la precisión no es la de un arma de 150, 180, 200 kilómetros en la que se sabe dónde va a caer. Entonces, ahí también puede estar jugando eso. Y también les tiene que poder a ellos el ansia, ¿no? de devolverle al ruso algunos de los golpes que está recibiendo su gente en las ciudades. O sea, porque los ataques a la infraestructura energética y a ciudades por parte de Rusia, no han sido errores porque pretendieran ir a objetivos militares, iban claramente a esos objetivos. Entonces, ahí es un poco complicado por eso, pero estoy de acuerdo con Constanza en que creo que para Ucrania es un error si intensificaran ataques indiscriminados contra la población civil rusa. Solo apuntar que en estos momentos hay una campaña que a lo mejor no sé si te tocó a ti verla, Mónica, en las gasolineras. Es una campaña que pone las vasos de café ojo por ojo y hay por cada, no sé si cada litro, creo que van destinados 10 céntimos a comprar armamento para el ejército ucraniano, pero la campaña es tal cual ojo por ojo, o sea, diciendo por cada persona que estaba falleciendo, por cada daño que nos hacéis, también lo vais a tener que pagar. Aquí lo preocupante es, porque también Zelensky decía ayer, la guerra está yendo a Rusia, es hasta qué punto se le haya ido un poco de las manos y no sea del todo el ejército ruso, sino que sea también gente con preparada o que se estén preparando, que tengan ciertas y se les estén yendo un poco de las manos y estén actuando por su cuenta y no sea el ejército ucraniano. Claro, eso también no lo sabemos. Bueno, esto, Me cuesta creerlo, ¿eh? A mí me cuesta creer eso. Yo sé que el ejército ruso está haciendo el ejército ucraniano, perdón, en la parte de Sumi está atacando por ese lado, que está más cerca con la frontera de Rusia. Sé que están haciendo situaciones de sabotaje, pero claro, ir hasta Moscú. ya, bueno, Pero vivimos, ¿hasta qué punto es consciente Zelensky de que sí es el ejército ucraniano quien está atacando la zona financiera de Moscú?
o son grupos que también se están creando, porque aquí también el tema de, bueno, ya no quiero irme a más temas, pero cuando esto se termine, la gente armada. Bueno, vivimos lo de Belgorod hace como 4 o 5 meses, ¿no? De estos grupos que encima eran rusos, ¿no? Y eran que estaban súper en contra. Claro, esto no lo podemos llegar a saber, pero al final sí que el hecho de que por mucho que no tengamos la confirmación, todo el mundo se huele muchísimo que Ucrania está detrás de alguna manera. Sobre lo que decíais, para Ucrania esto puede ser peligroso porque a Ucrania esta imagen de víctima, ¿no? De que yo no he hecho absolutamente nada, me han invadido a nivel de ayudas, de la implicación de la Unión Europea, de la OTAN. Esto es súper relevante, ¿no? Sí que es cierto que en este discurso de malos y buenos puede haber en algunos casos muchas aristas, ¿no? Y sí que es cierto, pero en este caso, desde el minuto uno, Ucrania se ha posicionado como la víctima y le interesa, en cierto modo, que siga siendo así para que se asegure lo más posible que le den las ayudas en un futuro, ¿no? Con lo cual, el hecho de que hagan este tipo de cosas, yo sí que entiendo, ¿no? Pues bueno, este deseo, por mucho que no sea bueno, de decir, ojalá que Rusia sufra, aunque sea un 5% de lo que todos los civiles hemos sufrido y seguimos sufriendo todos los días aquí, ¿no? O sea, puedo entender eso, pero a la vez es como cuidado, porque como tú te alejes de esta imagen de víctima, quizá en un futuro eso te puede afectar, ¿no? Hay, Sí. hay otro factor que no podemos olvidar y eso el factor es puramente militar. Eh, Pequeños ataques en ciudades rusas dispersas van a obligar a los rusos a posicionar en retaguardia defensas antiaéreas que no van a poder poner en la línea del frente. Y eso es muy importante, porque a eso mismo han estado jugando los rusos con los ucranianos, a obligarles a defender infraestructuras, instalaciones por todo el país y además a consumir misiles. Entonces, puede que también parte de la jugada vaya por ahí. Es decir, ahora te voy a obligar a ti a que las defensas antiaéreas que podrías tener en la línea de frente y con la que podrías controlar o limitar las operaciones aéreas mías, ucranianas, pues ahora vas a tener menos activos porque vas a tener que ubicarlos si quieres defender las ciudades. Se me ocurre que puede haber una parte Sí. también por ahí. Sí, estas maniobras de distracción sí que es cierto que lo han utilizado y los ucranianos en realidad las han utilizado también, pues porque al final la victoria de Kharkiv fue también en una estrategia muchísimo más amplia. Fue como el eso, ¿no? Como el decir, no, esto ya no me interesa mucho, y iros aquí mejor, y de repente, ¡pum! O sea que eso sí que es cierto que como maniobra de distracción podría tener un sentido y sería un sentido, mira, desde mi punto de vista, muchísimo mejor que este ojo por ojo, ¿no? O sea que al Sí, final, pero no te olvides que las consecuencias son las mismas. sí, sí, las condiciones son las mismas, eso sí es verdad, eso sí es verdad. Pues no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, podemos debatir otro día si queréis pasaros por el canal. No, bueno, yo insistir en algo que decíais todos al principio también, que por desgracia el 24 de agosto se cumple ya un año y medio, de que no hay que olvidarse de que aquí hoy lo hemos visto en ese ataque otra vez, que ha vuelto a morir esa madre, su hija, bueno, van ya varias víctimas mortales, todos los días están falleciendo personas y la verdad es realmente injusto ver cómo ya son las personas que están perdiendo su vida, cómo le están cambiando y que al final les ha cambiado la vida, desde los niños que no en esta zona del frente que tampoco están yendo a la escuela, que ven cómo sus familiares se van a la guerra.
que es realmente duro. Entonces, hacer ese mensaje final, ya se va a cumplir un año y medio. Yo entiendo que en España ahora la gente también necesita vacaciones, necesita irse a la playa, tenemos nuestros propios problemas, pero intentar no olvidarnos también de lo que está pasando en Ucrania. Sería como un mensaje final. Por supuesto. Eso es la dura realidad, lamentablemente, a día de hoy. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y bueno, Constanza, espero que dentro de la situación terrible que se está viviendo allí, que estés bien y Mónica y Gracias Juanjo también, muchísimas gracias. a ti. Nada, a Muchas ti, gracias. Constanza, cuídate y Eso, ten cuidado por allí. Eso es. eso, ¿Eh? Gracias. Constanza. Muchas gracias.